amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se están gozando en la casa de Dios? Amén. Qué hermoso es estar en la casa de Dios. No hay mejor lugar, amén, de estar aquí. Estoy muy contento yo porque, pues bueno, los pastores ya están de regreso y hace una gran diferencia, ¿verdad? Los extrañamos mucho. Qué bueno que ya están sanos y salvos de regreso con nosotros. Y bueno, ya que está el pastor, no sé si él quiera venir y dar la palabra. Yo estoy más que dispuesto de ceder el lugar, ¿verdad? Pero les extrañamos, amén. Y bueno, seguimos nuestra enseñanza. La semana pasada empezamos en Colosenses, el capítulo 1. Leímos ahí de los versículos 1 al 8. Y mirábamos como Pablo oraba y daba gracias a Dios por el reporte, ¿verdad? Que venía a oídos de él, y él se gozaba y le daba gracias a Dios por este pueblo que vivía una vida de acuerdo a la vida cristiana, amén. Y él se gozaba en esto y los anima, ¿verdad?, que sigan creciendo en estas virtudes. ¿Cuántos recuerdan las 3 virtudes que aprendimos la semana pasada? Bueno, era fe, esperanza y amor, amén. Algunos sí lo recuerdan. Bueno, seguimos en esta enseñanza. El día de hoy aprenderemos, ¿verdad?, acerca del conocimiento, ¿verdad? Acerca del conocimiento de la voluntad de Dios. Cómo esto nos ayuda a honrar a Dios y luego cómo permanecer, ¿verdad?, en los caminos, amén, en Dios. Así que leamos ahí en Colosenses, capítulo 1, del 9 al 14. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él, cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por esta preciosa mañana, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí en tu casa, Señor, para escuchar de tu palabra. Padre, ayúdanos, Señor, a abrir nuestra mente, nuestros entendimientos, Señor, nuestros corazones, Padre, a que tu palabra llegue, Señor, y haga, Señor, lo que tú ya has determinado, Señor. Ayúdanos, Padre. Toma control, Espíritu Santo, de este lugar, que seas tú el invitado de honor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen, amén, amén. Bueno, viendo, ¿verdad?, la amenaza a Pablo en la vida de los colosenses, no solo los anima a que sigan creciendo en estas 3 áreas, ¿verdad?, pero también había llegado a oídos de él, ¿verdad?, que había ciertas amenazas a la fe de estos colosenses. Así como usted y yo en el día de hoy tenemos muchas opiniones, muchas falsas doctrinas, así había también, ¿verdad?, en ese pueblo, ¿verdad?, esta amenaza. Entonces era muy importante para Pablo, ¿verdad?, orar. Él oraba por los colosenses. ¿Para qué? Para que Dios les diera un conocimiento, ¿verdad?, un conocimiento de su voluntad. Entonces vamos a hablar de ello en esta mañana. Y la oración de Pablo por los colosenses, ahí la vimos en los versículos 9, 14 que acabamos de leer. Y él pone atención particular a este conocimiento, porque hay conocimiento del mundo, ¿verdad? Hay 2 tipos de conocimientos: el conocimiento del mundo y el conocimiento que Dios nos da a nosotros. Por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, Él revela, ¿verdad?, la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios
para nosotros es que vivamos una vida que le agrada a Él. Amén. Entonces, Pablo llama a conocimiento y hace la comparación, ¿verdad? No de un falso conocimiento, sino de guiarnos a un conocimiento íntimo, un conocimiento experiencial, ¿verdad? De lo que, por ejemplo, ya hablábamos la semana pasada, de la fe, del amor, de la esperanza, ¿verdad? Un conocimiento íntimo y un conocimiento que lo experimentamos, que lo vivimos más bien, amén, que podemos ver ese fruto, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, nuestro entendimiento, ¿verdad?, de cómo Pablo usa este término de conocimiento en su carta a los Colosenses, ¿verdad?, puede ser iluminado si vemos otras escrituras, ¿verdad?, que él ha hecho, otras cartas a otras iglesias. Por ejemplo, en 1 Corintios 8, ahí en el versículo 1, podemos ver, ¿verdad?, que Pablo hace una observación importante acerca de un conocimiento desenfrenado, ¿verdad? Entonces, vamos ahí a 1 Corintios 8. Primera de Corintios 8, 1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, el conocimiento, ¿verdad?, desenfrenado, que no es de Dios, envanece. O sea que nos llenamos de orgullo. Cuando sabemos mucho, ¿verdad?, existe esa posibilidad de ser llenos de orgullo, de envanecimiento. Entonces, Pablo hace esa comparación ahí, ¿verdad?, de un conocimiento desenfrenado que no está equilibrado como el conocimiento que da Dios a su pueblo. Amén. El término aquí que Pablo usa para este conocimiento, si volvemos ahí a Colosenses, es una palabra griega que dice gnosis, el cual es un término común para contenido intelectual, pero muchas veces se usa también para revelación o percepción espiritual. Entonces ese es el tipo de conocimiento del que está hablando aquí Pablo. También en Romanos 11, 33 y 34, Hechos, luego Romanos 11, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuál insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y el verso 34 sigue diciendo: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Entonces aquí vemos que no hay conocimiento o sabiduría más grande que la de Dios, ¿verdad que no? Dios es el todo del todo. Cantábamos, ¿verdad?, que Él es el todo, ¿verdad? No hay nada fuera de Él. Entonces, este conocimiento, Dios, ¿verdad?, proviene de Dios. No hay sabiduría más grande que la del Señor nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sino que Él es quien da sabiduría. Fíjense, en 1 Corintios 12:8, ahí nos habla de esto, ¿verdad? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Entonces es Dios quien da la sabiduría, ¿sí?, por medio de su Espíritu. No, nadie le da a Él, sino Él es el que da. La sabiduría proviene de Él, ¿verdad? Y Él la da a sus hijos, amén. A los creyentes, a los que creen en Él, Él les da esta sabiduría espiritual que no se compara con otra. Y bueno, ahí también en 1 Corintios 12, ¿verdad?, leímos que esta sabiduría es dada por Él y que proviene de Él. De Dios proviene la sabiduría, puse aquí una nota, y Él da a su pueblo para que vivamos una vida de acuerdo a su voluntad. El propósito de esta sabiduría que Dios nos quiere dar y que está disponible para cada uno de nosotros por medio de su Espíritu es con un propósito, ¿verdad?, para que vivamos la vida de acuerdo a su voluntad.
¿sí? Esto es el propósito. Y fíjense, esta vida, este caminar honra a Dios. Y eso es lo que Él busca para cada uno de nosotros. A Dios, ¿verdad?, le agrada esto. Y también hay una cierta aroma de la vida de los creyentes. ¿Cuántos de ustedes saben que hay un aroma en la manera en que uno vive su vida, ¿verdad? Cuando vivimos la vida de acuerdo a la voluntad de Dios y entramos en este conocimiento de Él, existe un aroma. Fíjense, en 2 de Corintios 2, ahí nos habla de esto, ¿verdad? Y se me vino a la mente cuando yo leía esto, una película que yo vi hace muchos años, como 5 años, se llamaba, una película cristiana en inglés, ¿verdad? A mí me gusta mucho el fútbol y esta película conecta el fútbol con la fe, ¿verdad? Y se llamaba Enfrentando a los Gigantes, Facing the Giants. Y ahí tiene muchas enseñanzas muy buenas, ¿verdad? Pero una de ellas se trata de un coach, un entrenador que tiene un jugador con mucho potencial, pero es un poco flojo. Y le hace una pregunta y le dice, ¿cómo está tu actitud? ¿Verdad? Y el asistente del coach va y lo ahuele y le hace, no. Entonces él se sorprende y dice, pues, ¿qué tengo, verdad? La manera en que vivimos, nuestra actitud muchas veces tiene un cierto aroma. Y ahí 2 de Corintios nos habla de esto, ¿verdad? Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Cuántos sabían que el conocimiento tiene una fragancia? Cuando nosotros andamos, ¿verdad?, allá en el mundo, la gente o va a ser atraída por nosotros o se va a, ¿verdad?, retirar de nosotros, ¿verdad? Y este tipo de vida, ¿verdad?, que debemos estar viviendo, que agrada a Dios, debe de tener eso, ¿verdad?, esa fragancia, que el mundo desee lo que tú tienes, que el mundo quiera, ¿verdad?, lo que tú tienes, lo que tú demuestras, ¿verdad?, que sean atraídos a los caminos de Dios por medio de ti, porque ahí dice, y por medio de nosotros, o sea que Dios quiere usarte a ti y a mí, ¿verdad?, en todo lugar. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, la vida, ¿verdad?, que caminamos. El pastor nos hablaba una serie hace poco, ¿verdad?, de los caminos, ¿verdad? ¿Cómo estás caminando? ¿En qué camino has emprendido y a qué destino vas? Amén, porque el destino determina, ¿verdad? El camino determina tu destino, perdón. Entonces es muy importante, ¿verdad? Y el conocimiento nos ayuda a saber, ¿verdad?, la voluntad de Dios, el cual dicta este camino, amén, y nos lleva en caminos que agradan a Dios. En otra carta, en 1 de Timoteo 6, 20 al 21, a Pablo, ¿verdad?, habla también sigue hablando acerca de este conocimiento, ¿verdad? Y como podrán ver más adelante esta carta, si siguen leyendo, algunos falsos maestros estaban, como dije anteriormente, se estaban manifestando. Y era muy difícil determinar exactamente esta secta, porque no negaban a Cristo. Si usted lee el resto de Colosenses, ¿verdad?, había estas enseñanzas, estas sectas que no negaban a Cristo, pero incluían, ¿verdad?, o le agregaban, ¿verdad?, otras cosas, por ejemplo, rituales, por ejemplo, obras, por ejemplo, les trataban de enseñar de no comer ciertas comidas o bebidas, y esto era lo que se estaba manifestando. Entonces, ahí Pablo posiblemente, ¿verdad?, se está refiriendo a este tipo de enseñanza. Ahí en 1 de Timoteo 6, 20 y 21 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia.
Entonces le da una advertencia y luego el 21 sigue diciendo, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Entonces aquí les da una advertencia a Timoteo, ¿verdad? Pablo le dice, ten cuidado, porque hay muchas falsas enseñanzas ahí. ¿Y cómo vamos a poder librarnos de esas doctrinas falsas? Pues tenemos que tener un conocimiento de Dios, ¿verdad? Correcto, un conocimiento bíblico, ¿verdad? Entonces, él le advierte y está hablando de estas falsas enseñanzas. Hemos visto como mucha gente, aún en nuestra iglesia, ¿verdad? Escucha diferentes enseñanzas y pues por cualquier cosa se van porque no están de acuerdo y no permanecen. Entonces, eso es otra de las cosas, ¿verdad? Que el conocimiento, que Pablo quería que los colosenses entendieran, que por medio del conocimiento vamos a evitar estas falsas doctrinas, pero también aún nos ayuda a permanecer, como vamos a ver en unos momentos, ¿verdad? No solo nos ayuda a conocer a Dios y su voluntad, crecer en el Señor, pero también caminar una vida que agrada a Dios y por último una vida, ¿verdad?, que permanece. Y esa es otra señal, ¿verdad?, de los verdaderos creyentes. Entonces, estos falsos maestros, ¿verdad?, traen un conocimiento, ¿verdad?, que no es verdadero. Ellos profesan novedades, ¿verdad?, doctrinas mezcladas con las Escrituras. Y eso es muy peligroso, ¿verdad? Porque no vienen en contra del Evangelio, sino que usan la palabra de Dios. Pero es un conocimiento torcido, ¿verdad? Y bueno, un autor, ¿verdad?, americano, Warren Wiersbe, que también es un comentarista. No he tenido la oportunidad de ver sus comentarios, pero hay muchos libros también ahí. Y él tenía un dicho que dice, Satanás es tan engañoso que le gusta pedir prestado el vocabulario cristiano, pero él no usa el diccionario cristiano. ¿Sí me entienden? O sea, usan las palabras cristianas. Todo se oye bien bonito, ¿verdad? Suena como el vocabulario que usa el cristiano, que usa la iglesia, pero no está correcto y basado en las Escrituras. Amén. Entonces, estos falsos maestros, ¿verdad?, en Colosa estaban torciendo las palabras. Y Pablo quería advertirles, y yo creo que el Señor en esta mañana nos advierte también a nosotros, ¿verdad?, que de estas falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Pero lo podemos evitar ¿cómo? Con el conocimiento. Amén. Conociendo no solo la voluntad de Dios, sino conociendo a Dios. ¿Sí? Porque hay una diferencia muy grande, ¿verdad?, de conocer la voluntad de Dios y conocer a Dios. Amén. Entonces, como respuesta, Pablo oraba continuamente, ¿verdad?, por estos creyentes en Colosa. Y ahí en el versículo 9, ¿verdad?, nos habla de esto. Nos dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Es importante, hermanos, que estemos orando los unos por los otros. Amén. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo ora que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Cuando vamos a comer, ¿verdad?, nos sentamos a la mesa y la mayoría de nosotros comemos hasta llenar, ¿verdad? Y no necesariamente que te tienes que acabar todo el plato, pero hay una cierta satisfacción que todos queremos lograr, ¿verdad que sí? Igual con nuestro alimento espiritual. No debemos de conformarnos con cualquier cosita, ¿verdad? Muchas veces, y es bueno, ¿verdad? Ahí tenemos muchas apps en los teléfonos que nos mandan, esta es la escritura del día, y andamos a la carrera para el trabajo, la leemos rápidamente, pero eso es todo, y pensamos que ya leímos la palabra. Pero no, hermanos, no nos conformamos con migajas, sino como lo hacemos en la mesa, ¿verdad?, nos alimentamos hasta satisfacernos. De igual manera debe ser nuestra vida cristiana, ¿verdad? Cuando
nos sentamos a alimentarnos con la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos de sentarnos con el propósito de satisfacernos, de verdaderamente llegar a conocer cuál es la voluntad de Dios, conocer a Dios, sus atributos, ¿verdad? Su persona, quién es Él, y todo esto nos ayuda, ¿verdad? En muchas áreas de nuestra vida, como hemos dicho, nos ayuda en nuestro caminar y también nos ayudará a permanecer. Entonces, este conocimiento por el cual Pablo oraba no era solo información, sino toda sabiduría. ¿Y qué tipo de sabiduría e inteligencia? Sabiduría espiritual. Amén. Entonces, esta clase de sabiduría, ¿verdad? Su fuente es de Dios, por medio de Jesucristo, quien es suficiente para todas las cosas. Cantábamos, y si leímos como tarea a ustedes, ¿verdad? Sigan leyendo el libro de Colosenses, ¿verdad? Ahí habla de la suficiencia de Cristo, porque en Él estamos completos. Amén. No necesitamos nada más para la salvación, solo Cristo, ¿verdad? No le tenemos que agregar algo más. Y cuando ustedes escuchen, ¿verdad?, de doctrinas que le quieren agregar otras cosas, ¿verdad? Ojo, ¿verdad? Cuidado, porque eso no es lo que la Biblia enseña. No por obras, dice su palabra, ¿verdad?, para que nadie se gloríe. Pero no tampoco por ritos o por abstenernos de comida o de bebida. No. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? ¿Verdad? Solo Cristo. Amén. En Él estamos completos, en Él tenemos salvación y perdón de pecados. Amén. Entonces, el versículo 10, Pablo señala 3 resultados en la vida del creyente. Vamos a ver ahí, dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces el primer resultado es la manera que vives. ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo está tu caminar, hermano, hermana? ¿Cómo estamos viviendo, verdad? ¿Procuramos agradar a Dios en todo lo que hacemos? ¿Verdad? No en ciertas cosas, en todo. Y bueno, a veces cuando nos ponemos a meditar en eso pensamos, es un mandato muy, muy grande. ¿Quién podrá lograrlo, verdad? Pero por medio de Él y del Espíritu Santo podemos lograr esto, ¿verdad? Caminar de una manera que agrada a Dios en todo. Y en segundo, el resultado del verdadero conocimiento, ahí en el versículo 10, ¿verdad? Es sabiduría, entendimiento, es que nuestras vidas produzcan un fruto saludable. La semana pasada hablábamos de uno de esos frutos, el fruto del amor, ¿verdad? De acuerdo a Gálatas 5, 22 y 23, ¿verdad? Ahí nos da una lista de cuáles son estos frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y como creyentes debemos de procurar llevar estos frutos. Y si estos frutos no son evidentes, decíamos la semana pasada, entonces tenemos que hacer inventario y decir, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Verdad? ¿Por qué no llevamos esos frutos? Solo un árbol que es joven, un árbol que está muerto, no da fruto. Pero un árbol que está vivo, una persona viva en Cristo Jesús, tiene que llevar fruto. Amén. Tiene que llevar fruto. Entonces, el segundo resultado dice ahí en el versículo 10, llevando fruto en toda buena obra. Entonces, un caminar y fruto, ¿verdad? Y el tercero resultado del conocimiento de la voluntad de Dios es de conocer a Dios más profundamente. ¿Cuántos de ustedes quieren conocer más de Dios? Más de Dios, más y más. Yo espero que ese sea el deseo de ustedes también, ¿verdad? Que crezcamos, ¿verdad? Y creciendo en el conocimiento de Dios, dice ahí en el versículo 10. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Y bueno, en el versículo 11 después habla de otra cosa, ¿verdad? Dice, habiendo orado por un conocimiento completo, Pablo enseguida ora por fortaleza espiritual. Fíjense ahí en el versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La versión Biblia de las Américas lo
lo cambia esa palabra longanimidad y lo explica como perseverancia. Y perseverancia la entendemos un poquito mejor, ¿verdad? Perseverancia. Entonces, fortalecidos en todo poder. ¿Por qué? Porque necesitamos del poder de Dios. Por medio de su Espíritu Santo necesitamos ese poder para poder lograr esto que se nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Que es de conocer. Porque nuestra mente natural no puede conocer todo lo que es Dios, amén, sin la ayuda del Espíritu Santo. No podemos caminar una vida que agrada a Dios si el Espíritu Santo no nos está guiando y ayudando, amén. Y no podremos dar fruto sin este poder. Y se me viene a la mente los discípulos, como ellos eran hombres normales, ¿verdad? Como usted, como yo, y ¿verdad? Nada extraordinario. Pero, ¿qué pasó cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Eran hombres totalmente distintos, ¿verdad? Eran hombres que estaban dispuestos a todo. Primero huían, corrían, se encerraban en sus casas, pero después, ¿qué pasó? Después estaban dispuestos a proclamar, ¿verdad? El Evangelio, y aún hasta pagar con sus vidas si era necesario. Muchos fueron a prisiones, fueron golpeados, la mayoría de ellos, todos excepto uno, fueron mártires, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban dispuestos a todo. Entonces necesitamos del Espíritu Santo, de la ayuda, y por eso Pablo aquí ora por los colosenses y les dice: fortaleceos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Necesitamos esa potencia de Dios, ¿verdad? Porque en nuestras propias fuerzas no podemos. Vamos a fracasar, vamos a caer. Y luego sigue diciendo ahí en el versículo 11, dice: ¿para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Entonces, esta perseverancia, y esta perseverancia habla o se refiere a la capacidad de permanecer, ¿verdad? Vemos como en muchas iglesias, ¿verdad?, el pueblo de Dios no permanece por cualquier cosa. Puede ser algo que no me gustó lo que dijo el pastor y se van, no permanecen. No me gustó cómo me habló el hermano o hermana, no me saludó aquel hermano o aquella hermana y se van, no permanecen, ¿verdad? Necesitamos el conocimiento de Dios, la potencia, la fuerza de Dios por medio de su Espíritu Santo para permanecer. El permanecer es una señal clave, ¿verdad?, que identifica al creyente. Y lo más triste es que cuando se van para allá, para afuera, se van de la iglesia, allá van a encontrar luchas y pruebas también, ¿verdad que sí? El mundo no es bueno, no nos lo pone fácil. Al contrario, el mundo es difícil. Y si no permanecemos aquí, permaneceremos allá. El permanecer en Dios es de suma importancia. Y la palabra de Dios nos advierte que vendrán tiempos difíciles. Cristo Jesús mismo nos dice, ¿verdad?, que en este mundo tendréis aflicción, ¿verdad? En este mundo tendréis aflicción. Nos advierte que vendrán días en que nos perseguirán como iglesia. El mundo nos perseguirá. Hoy en día solo tenemos que ver las noticias. En Etiopía ahorita hay una guerra civil y se cree que más de 500,000 de personas han muerto. Y la mayoría de la gente, hay muchos cristianos. Etiopía es un pueblo que se menciona muchas veces en la Biblia. Y ahí este pueblo cristiano, este pueblo judío está siendo perseguido, matado, ¿verdad?, por su fe. Entonces, si nosotros no permanecemos en Dios, en estas cosas que a veces, ¿verdad?, son insignificantes, ¿cómo podremos permanecer cuando estos días vengan, días difíciles? Entonces, hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que depender del Espíritu Santo y de su poder para poder soportar estas luchas, estas pruebas. Amén. Entonces, ahí habla de la paciencia también. La paciencia habla de algo interno y fortaleza mental, fortaleza emocional. Muchas veces yo he escuchado a hermanos que tienen muchos años en el Evangelio,
y estoy seguro que ustedes también los han escuchado, que dicen, no ores por paciencia porque Dios te va a mandar luchas y pruebas. Eso no es correcto, hermanos. Estas luchas, estas pruebas son los que nos ayudan a crecer. Amén. Es como una persona que está en el gimnasio, ¿verdad? Cuando está haciendo pesas. ¿Cuántos jóvenes, verdad, les gusta el ejercicio, verdad? Entonces, están haciendo pesas. ¿Qué pasa? Al siguiente día, tenemos mucho dolor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos muslos se rompen. Y cuando se rompen, después sanan y se hacen más grandes y más fuertes. Entonces, cuando nosotros oramos, no, yo no quiero lucha, yo no quiero prueba. Por eso es que andamos todos debiluchos, ¿verdad? Como cristianos, todos, ¿verdad? Sin fuerza. Y luego nos sorprendemos, ¿por qué no perseveramos? ¿Por qué cuando vienen el viento y las olas caemos? ¿Por qué es que vemos nuestros trabajos quizás, nuestros matrimonios quizás, vemos todo lo que no nos está saliendo bien y nos preguntamos, ¿qué está pasando? Bueno, es que no hemos querido ejercer, ¿verdad?, nuestra vida espiritual como Dios quiere que caminemos, ¿verdad? Estas luchas, estas pruebas nos ayudan a formar carácter, amén. Y es por medio de este carácter que nosotros podemos crecer y seguir adelante. Entonces aquí Pablo ora, ¿verdad?, por fuerza para los colosenses y pide que sean fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. No podemos tener paciencia ni perseverar, ¿verdad?, sin esto, que es el poder del Espíritu Santo y el conocimiento de Dios. Amén. Entonces, cualquiera persona que haya pasado por situaciones en contra de todas las posibilidades o se encuentra con gente que es imposible de agradar, sabe qué tan desesperadamente necesitamos esta fortaleza de parte de Dios. La necesitamos, ¿verdad que sí? Porque a veces es difícil, ¿verdad? A veces es difícil. Yo les decía la semana pasada en cuanto al amor, ¿verdad? Si se te dificulta amar a tu prójimo, pídele a Dios. Él es bueno, ¿verdad? Entonces, a veces es difícil, ¿verdad?, tener paciencia. Hay personas que sí nos ponen a prueba, ¿verdad que sí? Que nos retan en esta área de nuestras vidas. Oh, Señor, pero tenemos temor de pedir paciencia. No tengas temor de pedir paciencia a Dios, ¿verdad? Porque es esto lo que te va a llevar a donde Dios quiere que estés. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Está José, como Dios permitió, ¿verdad?, tanta lucha, tanta prueba en la vida de José, ¿verdad? Lo vendieron sus hermanos, ¿verdad? A pesar de que él creía a Dios, era un buen hijo, obedecía a su padre, lo vendieron, lo hicieron esclavo, y luego llegó a la casa de Potifar, y ahí, ¿verdad?, él siguió fielmente a Dios, obedeció a su nuevo amo. ¿Y qué pasa? Lo acusan injustamente, falsamente, llega a dar a la cárcel, y en fin, toda la historia de José. Pero aún, sin embargo, y a pesar de todas estas cosas, él permaneció, amén, y confió en Dios, y Dios le trajo la recompensa. Así que necesitamos, ¿verdad?, de este tipo de fortaleza. Cuando Dios da este tipo de perseverancia y fortaleza milagrosa, el resultado es la gratitud. Vamos a ver ahí en el versículo 12, seguimos adelante. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, cuando tenemos y permitimos que estas cosas vengan a nuestras vidas, ¿verdad?, el conocimiento de Dios, y nos agarramos, ¿verdad?, y tomamos del Espíritu Santo, ¿verdad?, y permitimos que Él haga su obra en nosotros, tenemos fuerza, tenemos paciencia, y luego damos gracias a Dios. No porque estamos sufriendo, ¿verdad? No,
Damos gracias a Dios. ¿Por qué? Por la esperanza que tenemos en Él. Fíjense bien ahí como dice, dando gozo y gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia. Y por eso les decía la semana pasada que la esperanza en las promesas de Dios es lo que nos ayuda, ¿verdad?, a tener esta fe, este amor y crecer en estas tres áreas. Bueno, aquí también nos dice lo mismo, ¿verdad?, que es que Él nos hace aptos, esta promesa, ¿verdad?, que nos dice ahí, aptos para participar de la herencia. Yo no sé tú, pero a mí me da mucho gusto, ¿verdad?, y mucho aliento el saber que tengo una herencia celestial. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen una herencia celestial? Que algún día, ¿verdad?, ustedes van a recibir esa, ¿verdad? Es una herencia para los santos en luz, dice ahí. Entonces, damos gracias a Dios con gozo y con gratitud, no por lo que estamos pasando, sino ¿por qué? Por esta promesa de Dios. Amén. La esperanza, ¿verdad?, futura gloriosa está firme en Cristo. Saben que Cristo ya terminó la obra. Él ya terminó la obra. No tenemos que, como les decía, esperar con una esperanza con duda, ¿verdad? O espero que suceda. No, es una esperanza firme. Fíjense ahí en el versículo 13 dice, el cual nos ha librado. Y aquí me llamó mucho la atención, ¿verdad?, cómo Pablo usa el pasado, el presente y el futuro, ¿verdad? Fíjese bien, ahí dice el cual nos ha librado. Ese es en el pasado, ¿verdad? Por eso es que Cristo dijo, cuando estaba en la cruz del Calvario, Él dijo, ¿verdad?, que ya es completo, ¿verdad? Consumado es. En inglés dice, it is finished. Está ya completada. La obra que Dios le encomendó a Cristo Jesús, ¿verdad?, de ser ese Cordero de Dios, ¿verdad?, inmolado, por el cual la sangre de Él nos lava y nos limpia de nuestros pecados. Él dijo eso, ¿verdad? Por eso es que fue que Él dijo eso, que consumado es, que ya está completado, es en el pasado. Así es que nosotros, si tú crees en el Señor Jesucristo y perteneces a su pueblo, eres de Él, has confiado en Él, has reconocido, ¿verdad?, quién es Dios, has arrepentido de tus pecados y ahora le sirves, tú tienes esta herencia, ¿verdad?, como santo de Dios, y tienes que estar seguro que esto ya fue hecho en el pasado. Y luego fíjese bien, presentemente, el día de hoy, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En otras palabras, tú estabas viviendo en tinieblas, pero Dios te sacó de ahí y te trasladó al reino de Cristo Jesús, a un reino de luz. Esto ya sucedió si tú le perteneces. Entonces, ¿cuántos le dan a Dios gloria por eso? Y luego sigue diciendo, fuimos no solo trasladados al reino de su Hijo amado, ¿verdad?, pero en quien tenemos redención. O sea que hoy mismo, el día de hoy, tenemos redención. ¿Por qué? Por lo que ya sucedió en el pasado, por lo que Dios hizo por medio de Jesucristo. Usted y yo tenemos redención el día de hoy. Y por eso es que tenemos que estar gozosos, ¿verdad? Tenemos que estar dándole gloria a Dios por lo que Él hizo. Amén. Y Pablo aquí lo llama y le dice, ¿cuál es esta redención? El perdón de pecados. Si usted aún no ha conocido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, en esta mañana, si usted me escucha en línea, yo le animo, ¿verdad?, que busque de este conocimiento de Dios. Dios nos da un conocimiento, o nos quiere dar un conocimiento de Él. Él se ha revelado a nosotros por medio de su palabra. Y tú dices, bueno, yo soy buena persona. Quizás, ¿verdad?, tú crees que eres buena persona, y para mí, para todos nosotros aquí, quizás lo eres, ¿verdad? Pero déjame decirte que tú y yo no vamos a ser juzgados por mi estándar o el estándar de tu vecino, sino vamos a ser juzgados por el estándar
¿verdad? Que es, ¿verdad?, los mandamientos de Dios. Es por medio de su ley. Él nos va a juzgar de acuerdo a su ley. Y usted y yo hemos roto esa ley, la ley de Dios, los 10 mandamientos. Hemos mentido, hemos hurtado, hemos codiciado, hemos hecho tantas cosas, ¿verdad? Adulterio, quizás usted dice, bueno, yo nunca he cometido adulterio. Bueno, Cristo dijo que si tú miras a una persona, ¿verdad?, a una mujer, con tus ojos la codicias, ya has cometido adulterio en tu corazón. Si tú odias a tu hermano, tú ya has cometido homicidio. Entonces hemos roto la ley de Dios. Y cuando estemos cara a cara, dice la palabra de Dios que algún día que es establecido para que el hombre, todo hombre, muera una vez y después el juicio. Cuando estemos cara a cara enfrente de Dios, ¿verdad?, de nuestro Creador, ¿qué vamos a decir? Si Dios te pregunta, ¿por qué te debo dejar entrar?, ¿qué le vas a decir? No habrá razón, no habrá nada que te justifique, solo lo que Cristo ha hecho. Por eso es que Cristo tuvo que venir a morir en la cruz, tomar el cuerpo de hombre, siendo Dios, siendo el creador del universo, tomó forma de hombre para morir en una cruz, porque solo Él era perfecto, solo Él era digno, ¿verdad? Dice ahí en Apocalipsis, de abrir los sellos. Y murió por ti, murió por mí. Y ahora tu cuenta queda borrada, ¿verdad? Tus pecados, Dios cuando te vea ya no te va a ver a ti y cómo has roto la ley de Dios, sino que va a ver a Cristo en ti. Así que si en esta mañana tú no has hecho esa decisión, yo te animo, ¿verdad?, de que te emprendas en este camino, en esta jornada de conocer a Dios, conocer la voluntad de Dios. Amén. Conocer, ¿verdad?, los caminos que Él quiere que caminemos. Y bueno, vamos a orar, ¿verdad?, para que este conocimiento de su voluntad sea activo en nuestras vidas, para que la vida, ¿verdad?, que podamos vivir una vida que honra a Dios, y que vamos a orar y pedir por fortaleza para permanecer, porque es este permanecer el que indica, ¿verdad?, si somos verdaderamente de Él. Y necesitamos fuerzas, amén. Las únicas fuerzas que nos va a librar y salvar en los días postreros, cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, es la fuerza que Dios nos da, amén. Así es que vamos a orar y pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos ayude en estas áreas. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias por ayudarnos a terminar estos versículos, Señor. Gracias por tu revelación que tú nos das, Señor, que tu deseo, Padre, es que te conozcamos más íntimamente, Señor, que conozcamos tu voluntad, que conozcamos quién eres tú, tus atributos, Señor, tu persona. Tú quieres una relación íntima, Señor. Ese ha sido tu deseo desde el principio. Desde el jardín del Edén, tú estabas aquí caminando con tu creación. Y desde entonces has querido volver y habitar con tu pueblo. Y un día tu palabra dice, Señor, que establecerás tu reino y habitarás con el hombre, Padre. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo y lo que Él ha hecho en la cruz. Te damos honra y gloria, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar de acuerdo a tus propósitos, Señor. Un caminar que te agrade y que te honre. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos por todo. Amén.